Derecho Penal, lección 6. Bien, aquí está el índice de los diferentes puntos que voy a abordar en este vídeo. Primero, función y método. La tipicidad subjetiva cumple la función de atribuir el hecho típico a una persona concreta como infracción personal, y no como mera causación objetiva de un resultado. El derecho penal no sanciona hechos aislados, sino conductas humanas imputables, lo que exige valorar la relación personal del autor con el riesgo típico. El tipo subjetivo es el instrumento mediante el cual el injusto penal se configura como injusto personal, expresando que el autor podía haber evitado la realización del tipo conforme a sus capacidades y a la situación concreta en la que actuó. Sin imputación subjetiva, no existe injusto penal, aunque el resultado sea objetivamente típico. Dolo o imprudencia no describen estados psicológicos, sino formas normativas de imputación construidas sobre el criterio de la estabilidad personal de riesgo. La ley distingue entre ambas porque no todos los supuestos de realización típica presentan el mismo grado de evitabilidad. Desde el punto de vista metodológico, el análisis del tipo subjetivo no se realiza mediante definiciones abstractas cerradas, sino a través de un método tópico, basado en la resolución de grupos de casos. Ello explica la dificultad de formular conceptos rígidos y la importancia de la jurisprudencia en la delimitación entre dolo e imprudencia. Bien, el tipo subjetivo doloso. El dolo constituye la forma más intensa del tipo subjetivo, caracterizada por un grado máximo de evitabilidad personal. Existe dolo cuando el autor conoce el riesgo concreto de realización del tipo, y pese a ello, actúa. El dolo no se identifica con la intención psicológica de causar el resultado, ni con un propósito interno de lesionar el bien jurídico. Lo decisivo es el conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado, que la conducta introduce. Por ello, puede existir dolo incluso cuando el autor no desea el resultado, o incluso lo lamenta. Se actúa con conocimiento del riesgo típico. El Código Penal no define positivamente el dolo, pero su concepto se deduce negativamente de la regulación del error, en el artículo 14. Cuando el autor hierra sobre los elementos que fundamentan o agravan la infracción penal, se excluye el dolo, lo que presupone que éste consiste precisamente en el conocimiento de dichos elementos. Conocimiento del riesgo y dolo. El conocimiento exigido por el dolo debe recaer sobre el riesgo concreto de realización del tipo, no sobre una posibilidad vaga o abstracta. El autor debe representarse que su conducta introduce un peligro real para el bien jurídico protegido en las circunstancias específicas del caso. El dolo exige simultaneidad entre conocimiento y acción. No existe dolo cuando el autor adquiere conciencia de riesgo después de actuar, ni cuando el conocimiento existió en un momento anterior, pero ya no concurre en el instante de la acción típica. El conocimiento doloso no requiere una reflexión detallada ni una representación técnicamente precisa del riesgo. En determinados casos, el dolo puede afirmarse cuando el autor, atendiendo a su posición y a las circunstancias, podía haber conocido fácilmente el peligro concreto y actúa sin informarse asumiendo implícitamente el riesgo. Bien, veamos el dolo directo y el dolo eventual. En el dolo directo, el autor se representa la realización del tipo como consecuencia principal de su conducta. El hecho típico forma parte del plan de la acción, aunque el móvil o la finalidad última sean distintos. En el dolo eventual, el autor no persigue directamente el resultado típico, pero se representa como posibles determinadas consecuencias accesorias derivadas de su conducta, y aún así decide actuar. Lo decisivo no es una aceptación psicológica del resultado, sino el conocimiento del peligro concreto y la continuación consciente de la conducta. La delimitación entre dolo eventual e imprudencia consciente constituye uno de los problemas centrales del tipo subjetivo. La jurisprudencia no utiliza un único criterio, sino una valoración conjunta de factores, como el grado de probabilidad del resultado, la intensidad del peligro creado,
la conducta del autor antes y después del hecho y la ausencia de medidas eficaces de evitación. Otras manifestaciones del dolo. El dolo alternativo concurre cuando el autor contempla dos resultados típicos excluyentes entre sí y acepta cualquiera de ellos. En estos casos existe dolo respecto al resultado efectivamente producido. En el dolo de consecuencias necesarias, el autor persigue un resultado principal y asume como inevitable otro resultado típico derivado del mismo comportamiento. El conocimiento de la necesidad del resultado accesorio fundamenta la imputación dolosa. El dolus antecedens y el dolus subsequens carecen de relevancia penal, ya que el dolo debe concurrir en el momento de la acción típica. Conciencia de la ilicitud y dolo. La conciencia de la ilicitud no constituye un elemento autónomo del dolo, pero normalmente está implícita en él. Cuando el autor conoce el riesgo concreto jurídicamente desaprobado que introduce con su conducta, conoce también, de forma ordinaria, su carácter ilícito, al menos en el sentido de desaprobación social. No se exige que el autor posea un conocimiento técnico o jurídico de la norma penal infringida, ni que sea capaz de identificar el precepto concreto vulnerado. Basta con que comprenda el significado social del hecho como conducta prohibida por ordenamiento. Por ello, el dolo no requiere una reflexión explícita sobre la ilegalidad del comportamiento. La conciencia de la ilicitud se integra en el conocimiento del riesgo típico. Quien actúa sabiendo que introduce un peligro jurídicamente relevante, normalmente sabe también que actúa contra derecho. Solo de manera excepcional pueden faltar esta conciencia y ocurre en los supuestos del error de prohibición, cuando el error es invencible. Excluye el dolo y la culpabilidad. Si el error es vencible, no excluye el dolo, pero puede atenuar la pena. El manual insiste que no debe confundirse la conciencia de la ilicitud con la motivación o el móvil del autor. El hecho de que el sujeto considere su conducta justificada desde un punto de vista personal o moral no excluye el dolo, si conoce el riesgo típico y su desaprobación social. Bien, veamos la imprudencia. Esta constituye una forma del tipo subjetivo caracterizada por una menor intensidad de evitabilidad. El autor no conoce el riesgo concreto de realización del tipo, pero dicho desconocimiento es personalmente evitable. La imprudencia no puede definirse adecuadamente como mera infracción del deber objetivo del ciudadano, ya que esta fórmula omite la dimensión subjetiva. Lo decisivo es que el autor podía y debía haber conocido el peligro concreto en atención a sus capacidades y a las circunstancias del caso. Veamos pues la imprudencia consciente e imprudencia inconsciente. La distinción entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente no afecta a la estructura básica del tipo subjetivo imprudente, sino al grado de conciencia del riesgo con el que actúa el autor. En la imprudencia consciente, el autor percibe la existencia de un riesgo genérico derivado de su conducta, pero no llega a representarse el peligro concreto de realización del tipo. Existe una conciencia incompleta del riesgo, insuficiente para fundamentar el dolo, pero relevante para la imputación imprudente. En la imprudencia inconsciente, el autor no tiene conciencia actual del riesgo, pero esta era objetivamente cognoscible y personalmente evitable, atendiendo a sus capacidades, conocimientos y las circunstancias del caso. El manual subraya que en ambos supuestos sigue existiendo imputación subjetiva, ya que el desconocimiento del riesgo es evitable. La diferencia entre ambas formas no radica en la presencia o ausencia de subjetividad, sino en la intensidad del déficit cognitivo. Asimismo, se insiste que la imprudencia consciente no se aproxima automáticamente al dolo eventual. La frontera entre ambas figuras no depende solo de la percepción abstracta del riesgo, sino del conocimiento del peligro concreto de realización del tipo. Veamos pues la gravedad de la imprudencia. La distinción entre imprudencia grave y menos grave se fundamenta en el grado de evitabilidad personal del desconocimiento del riesgo típico. No se trata de una relación puramente objetiva, ni de la simple infracción de reglas técnicas o profesionales. El manual rechaza expresamente criterios automáticos basados únicamente en la magnitud del daño causado, la infracción formal de normas reglamentarias
o la peligrosidad abstracta de la conducta. Lo decisivo es determinar hasta qué punto el autor podía haber accedido al conocimiento del riesgo concreto, atendiendo a su posición, formación, experiencia y a las circunstancias específicas de la acción. La gravedad de la imprudencia se aprecia, por tanto, mediante una valoración causística que tiene en cuenta la facilidad de conocimiento del peligro, la intensidad del riesgo creado y la situación concreta en la que actúa el sujeto. De este modo, la imprudencia grave expresa un déficit especialmente intenso de evitabilidad, mientras que la imprudencia menos grave refleja un grado inferior de reproche subjetivo. Veamos pues el error en el tipo. El error sobre los elementos del tipo excluye el dolo cuando afecta a circunstancias que fundamentan el riesgo típico. Si el error recae sobre elementos irrelevantes para el tipo, no excluye la imputación dolosa. Cuando el error era evitable, puede subsistir responsabilidad por imprudencia. Aberratio ictus. La aberratio ictus se produce cuando el autor dirige su acción contra un objeto determinado, pero el resultado típico recae sobre un objeto distinto del inicialmente representado. El problema no es de causalidad, sino de imputación subjetiva. Si se trata de determinar el resultado producido, puede imputarse dolosamente al autor. La solución depende de si el resultado finalmente producido se encuentra dentro del ámbito del riesgo conocido por el autor o fuera de dicho ámbito. Si el resultado recaído sobre el objeto distinto estaba comprendido dentro del riesgo concreto que el autor conocía, se mantiene la imputación dolosa. En cambio, si el resultado excede el riesgo representado, la imputación solo podrá hacerse a título de imprudencia, si el desconocimiento era evitable. El manual rechaza soluciones automáticas y exige una evaluación concreta del riesgo introducido. Dolus generalis. Plantea supuestos en los que el autor actúa dolosamente, creyendo haber producido ya el resultado típico, cuando en realidad éste se produce posteriormente mediante una segunda acción, realizada sin conciencia del resultado. Tradicionalmente se discutió si debería apreciarse una tentativa dolosa seguida de un delito imprudente o un concurso de delitos. El manual sostiene que estas soluciones son artificiales. La solución correcta es una evaluación unitaria del comportamiento, imputando el resultado como delito doloso consumado. La razón es que el autor introdujo desde el inicio un riesgo doloso que se mantiene a lo largo de la secuencia causal, y el resultado final es realización de ese riesgo inicial. Ignorancia deliberada. La denominada ignorancia deliberada no constituye una categoría autónoma del tipo subjetivo, ni puede operar como atajo para imputar dolo. Se trata de supuestos en los que el autor evita conscientemente informarse sobre determinadas circunstancias relevantes, permaneciendo en una situación de desconocimiento buscado o aceptado. El manual advierte expresamente que no toda falta de conocimiento voluntario implica dolo y que ni puede equipararse automáticamente a conocimiento efectivo. La clave vuelve a ser la evitabilidad personal del desconocimiento. Si el riesgo era fácilmente cognoscible, atendiendo a la posición del sujeto y a las circunstancias del caso, puede apreciarse dolo en forma de conocimiento reducido. En otros casos, solo cabrá imputación imprudente. La ignorancia deliberada no elimina la exigencia de conocimiento del riesgo, ni sustituye el análisis propio del dolo. Por último, los elementos normativos del tipo. Los elementos normativos del tipo son aquellos que requieren una evaluación social o jurídica y no una mera percepción sensorial. En estos casos, el dolo no exige un conocimiento técnico jurídico exacto del elemento normativo, sino que el autor conozca su significado social esencial. Basta con que comprenda el sentido básico de la prohibición que fundamenta el riesgo típico. El error sobre el elemento normativo puede tener consecuencias distintas. Si afecta al significado social del hecho, puede excluir el dolo como error del tipo. Si el autor conoce el significado social pero yerra sobre la evaluación jurídica, puede tratarse de un error de prohibición. Finalmente, el manual insiste en que la solución no puede ser automática y debe entenderse siempre a qué aspecto del elemento normativo ha sido desconocido. Bueno, hasta aquí la sexta lección de Derecho Penal. Muchas gracias, like y suscríbete.